¿Por qué el petróleo? Bueno, pues por varios factores, ¿no? El primero de ellos es que con el cambio de gobierno y con la entrada de un nuevo régimen, por decirlo de alguna manera, con el presidente Peña Nieto, pues existe la oportunidad de llevar a cabo estas reformas, ya sea precisamente por el cambio que hay en el Congreso y precisamente por los cambios que el Ejecutivo va a poder llevar a nivel directivo en varias instituciones, entre ellas Pemex. Bueno, la primera pregunta que podemos tener entonces para poder proporcionarles a su vez a nuestro público la respuesta, pero de la manera más tangible o más asequible para ellos, es ¿por qué es tan importante el petróleo para nosotros? ¿Quién tiene ideas al respecto, muchachos? El petróleo dentro de lo que es la sociedad mexicana conlleva muchas características importantes, desde el simple hecho de que en algunas ocasiones puede llegar hasta ser comparado como uno de nuestros símbolos patrios por la cuestión de la historia en la que hemos radicado al obtenerlo desde la expropiación del general Cárdenas. Fue algo que como historia en México sembró mucho a los mexicanos. Tenemos la idea del petróleo como una idea de soberanía, más que nada. Esa ideología nos lleva a tomar decisiones políticas y del rumbo del petróleo. Lleva a que los políticos que dirigen nuestro país, en base a esas ideas, tomen decisiones que más adelante vamos a plantear, en algunas ocasiones tal vez erróneas, en otras malas, que vamos a tratar de platicar. Importantemente, aparte de eso, también es de gran importancia en base a su característica económica, puesto que es algo que trae mucha riqueza en nuestro país. El simple hecho de ser un país explotador de petróleo nos da gran bienestar, aparte de que trae muchos dividendos a la sociedad mexicana para su desarrollo, pero hay que ver de qué manera los podemos mejorar o hacer que crezcan más. Definitivamente, tiene la razón al establecer que el petróleo, al lado de la bandera, tal vez al lado de fiestas tan conmemorativas como el 16 de septiembre o el 20 de noviembre, es un símbolo patrio más. Sin embargo, a la par de eso, nosotros vemos que se pueden encontrar diversos factores o problemáticas que impiden que se explote el petróleo de la manera más eficiente y que pueda generar una mayor riqueza para la población. ¿Por qué? Bueno, pues porque se dice que el petróleo es de todos los mexicanos, ¿no? Tal vez podemos encontrarnos con problemas tal vez de tipo administrativo en cuanto a las instituciones, podemos encontrarnos tal vez hasta en problemas de fondo político, como podría ser en determinado momento los obstáculos que pueden tener ciertas cuestiones como o instituciones como el sindicato frente a que surjan nuevos proveedores o que se surja la inversión extranjera o que se abra más bien la inversión extranjera de Pemex para poder eficientar más el proceso. Al respecto, ¿qué nos puedes decir, Jessica, o qué nos puedes acotar sobre esto? Ok, para empezar tenemos que ubicar el petróleo en México, al saber que es el que lleva el desarrollo de este país. Y no solo tenemos que hablar del desarrollo, sino de la supervivencia de este país a través del petróleo, ya que pues, el petróleo conlleva y mueve toda la economía básicamente del país. Entonces tenemos que ver, que jerarquizar los problemas. Hablamos de problemas sindicales, hablamos de problemas fiscales, pero tenemos que jerarquizar estos problemas para atenderlos. Se habla de muchas soluciones a futuro, pero tenemos que ver cuáles son los problemas ahorita para hacer una reforma de fondo, para poder así atacar este problema que a Pemex se le están cargando cargos fiscales exorbitantes que frenan su desarrollo. Entonces, hay muchas cuestiones ahí que podemos empezar a ver acerca de... Tal vez en cuanto a que habla la problemática fiscal, es que Pemex, al contrario que la mayoría de los controles en México, tiene su régimen fiscal propio.
y es un régimen fiscal que puede llegar hasta a cargársele un 60%. Impuestos sobre las utilidades, lo que, al margen de que sea Pemex, ¿no? Cualquier empresa con esas cargas tributarias, pues es imposible que pueda desarrollarse. Y sobre todo teniendo el margen que posiblemente mencionas un 60%, ¿verdad? Un 60% de ingresos dependen de Pemex. Estamos hablando que México es un país que depende totalmente del petróleo. El día que el petróleo se acabe, o el día que no se puede explotar el petróleo adecuadamente, o que no se cuente con la tecnología suficiente, bueno, pues estamos viendo que se va a paralizar el país. La siguiente pregunta que tenemos es que el punto inevitable en esta conversación es Pemex, la paraestatal tan llevada y traída a lo largo de los años. ¿Qué es lo que está haciendo Pemex mal? Porque no se le puede llamar de otra manera, o por qué Pemex es tan ineficiente en estos tiempos y presenta un atraso tal vez de, no sé, 30, 40, quizás hasta 50 años, tal vez puedo exagerar un poco, respecto a otros países como sería, pues, sin ir más lejos, Estados Unidos, Venezuela o Brasil. ¿Cuáles creen ustedes que son las problemáticas a que se enfrenta la paraestatal en estos momentos? Yo creo que uno de los puntos más importantes es que México no cuenta con la tecnología suficiente para extraer el petróleo. Es decir, si tenemos varios yacimientos que se pueden aprovechar de una manera considerable, bien no podemos hacerlo porque no tenemos la tecnología que se utiliza. Por ejemplo, si México accediera a hacer, no sé, una alianza con algún país como Brasil o Rusia, igual se puede firmar un tratado o algo así en el que ese país nos brinde la tecnología que nos falta y así en conjunto pues podemos hacer un mayor trabajo, porque aunque tengamos mucha riqueza respecto a petróleo, pues podemos tardar hasta unos 50 o 100 años en poder sacar todo ese petróleo, cuando con la ayuda de alguien más podríamos hacerlo en menos de la mitad. Creo que sí. Pero ahí tenemos que, para hacer eso tenemos que tomar una reforma, hacer una reforma de fondo para poder permitir la inversión, ya sea tecnológica extranjera, para poder llevar a cabo estos explotación de los recursos que tenemos, porque los recursos y los yacimientos ahí están, pero exacto, nadie va a invertir en algo que es una inversión muerta, ya que solo está ahí y no se está utilizando. Entonces yo creo que es muy difícil que un país venga aquí a invertir cuando hay otros como como en el caso de Brasil, en el caso de Noruega, en el caso de Canadá, en el caso de otras empresas que ya ven el petróleo como una empresa nacional que reditúa realmente ingresos, que desarrolla y permite un crecimiento económico en un país. Entonces yo creo que siempre tenemos que dejar de pensar en el petróleo como un problema nacional en miras de ser un problema y ver un enfoque global. Para hacer México tiene el petróleo, necesitamos hacerlo competitivo, necesitamos internacionalizarlo, necesitamos empezar a manejar esas cuestiones para hacer, pues exacto, a Pemex una empresa competitiva. Igual y también podría ser que Pemex pues quiera abarcar como que todos los aspectos respecto a los combustibles, ¿no? Porque también estaba viendo que puede aliarse Pemex con alguna otra empresa que está dentro del mismo país, pero no quiere como que perder su base o no sé, como que la mayor importancia. De alguna manera su monopolio, ¿no? Podríamos establecerlo. También creo que es muy importante que durante varios años Pemex fue solamente visto como una mina de oro en la cual solamente se le sacaba dinero y no se le dio la importancia a la cual debería de darse a este grado de paraestatal por los ingresos que atrae para el país. Es ahora sí que un dato muy curioso que durante 7 décadas México, junto con otros países como China y Malasia, productores de petróleo, no contaban con un regulador de la materia, sino hasta el año del 2008 que se creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces, poniendo ese pequeño dato, nos damos cuenta del rezago que dejamos que pasara para esta paraestatal, un rezago que ahorita queremos alcanzar o queremos ponernos a la par de otras compañías petroleras de otros países, alcanzarlos, siendo que pues,
es algo que lleva tiempo y no podemos correr sin siquiera poner ya bien los cimientos. ¿Cómo poder construir una casa si no tiene cimientos firmes? Entonces apenas, desgraciadamente, andamos muy retrasados en ese sentido. Es como dice Jess, el permitir la participación de lo que es lo privado, no importa si sea nacional o extranjero. Desgraciadamente a nosotros los mexicanos se nos ha inculcado la idea de que lo extranjero es algo malo, porque si viene un extranjero nos viene a quitar todo, no nos puede venir a ayudar, siempre va a ser para algo negativo, para invadirnos, para robar nuestra riqueza. Tal vez por cuestión de nuestra historia tenemos esa ideología, pero tenemos que cambiar la mentalidad y ser conscientes de que ahorita vivimos en otra realidad, en donde la inversión privada, tanto nacional como extranjera, no tiene que ser necesariamente un robo para nosotros como mexicanos, que nos vayan a quitar el petróleo, sino más que nada como una ayuda que nos puede que nos puede servir para aprovechar de una mejor manera el rendimiento de ya que es muy conocido dentro de lo que es las industrias petroleras, y se puede dar a conocer que una industria petrolera sola desgraciadamente no va a poder contar con todas las características necesarias para poder explotar yacimientos, digamos, que se encuentren a profundidades muy altas o algo por el estilo. Comúnmente las grandes industrias petroleras siempre se manejan en par, trabajando, asociándose con otras, porque por sí solas nunca van a poder. ¿Por qué? Porque son muchos los gastos que se requieren, mucha la información, mucha la tecnología, que una empresa petrolera no la va a poder absorber toda. Si no damos la oportunidad de que Pemex abra las puertas a esa inversión que nos puede ayudar, pues tal vez nos estamos quedando rezagados. Sí, vamos a tener petróleo, y mucho petróleo, y vamos a tener reservas, y va a ser muy de nosotros y va a ser muy soberano, pero de nada nos sirve el petróleo estando en un lugar que no vamos a poder alcanzar. Es como dice Jess, es una inversión muerta, que realmente pues no es más que producto, una riqueza que está ahí. Sí, que tienes razón en lo que estamos hablando. Tal vez en ese aspecto nosotros, por nuestra misma idiosincrasia, tenemos por decirlo así, una nacionalidad mal entendida en el aspecto del petróleo. ¿Por qué? Porque como tú dices, bueno, que tenemos reservas del petróleo, que queremos el petróleo para explotarnos nosotros solos. Pero bueno, si no contamos con la tecnología necesaria, nos falta tal vez la visión de empresarios en ese aspecto. Bueno, o sea, si yo no cuento con la tecnología o con recursos necesarios, bueno, habrá quien cuente con esa tecnología o con esos recursos y podamos hacer una alianza de negocios benéfica para las partes involucradas, tal vez 2, 3 empresas, 4, no sé, las que sean necesarias, pero siempre y cuando nos acarree un beneficio. Por otro lado, un punto que señalaste muy importante también es decir, bueno, también nosotros tenemos reservas, pero bueno, ¿a quién le sirven unas reservas? O decir, tengo tanto de reservas de petróleo, cuando es un producto que tenemos que sacar. Es como en cualquier empresa, a ninguna empresa le sirve tener un producto estancado por 2 o 3 años, o más que en este caso guardado. ¿Por qué? Porque es ganancia estancada, es dinero que deja de ingresar al bolsillo. Y en este caso, si lo vemos desde el punto de vista que nosotros somos dueños de una parte de esa empresa, bueno, es dinero o ganancia que de alguna otra forma no se ve redituada para bien de nosotros. ¿Qué sería lo mejor en este caso? Bueno, como lo han dicho, o sea, las tan mencionadas reformas estructurales, empezando por nuestro régimen constitucional, que sea lo suficientemente claro. ¿Para qué? Para que sirva a su vez de un seguro para las empresas extranjeras que quieran venir y vean desde el aspecto constitucional que ellas están protegidas y que no van a venir y que el día de mañana al gobierno que le dé su gano, bueno, expropiar todo lo que tengan ellas, siendo con reformas administrativas y bueno, con aliados dentro del mismo país que nos puedan ayudar a hacer esta coyuntura de negocios para poder hacer a Pemex la empresa rentable que nosotros necesitamos. A este respecto, bueno,
El punto más importante se encuentra dentro del mismo Pemex con el sindicato. O sea, nosotros sabemos que históricamente los sindicatos, más que ser fuente de derechos para los trabajadores, se usan como fuente de represión política. Desgraciadamente el sindicato de Pemex no es la excepción. Aquí la cuestión es cómo convertir a lo mejor en un posible obstáculo, que es el sindicato, en un aliado. ¿Para qué? Para que ellos también salgan beneficiados. Bueno, esa es tarea que se deben de encargar nuestros legisladores. Sin embargo, el tema ya está en la mesa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a todos como mexicanos nos interesa tener un país pujante y sobre todo que pueda mejorar la calidad de vida. Tal vez ya no de nosotros, ¿no? Sino de las generaciones que van a venir, porque tal vez si nosotros en este momento vemos un poco difícil la vida, imagínense las demás generaciones. No sabemos qué les puede parar el destino, pero sin embargo, si nosotros estamos conscientes de eso y podemos aportar nuestro granito de arena, bueno, pues es seguro que algo, aunque sea por mínimo, les tocará mejor a ellos. También creo que uno de los principales problemas es la racionalización de este recurso, ya que, según cifras, por cada barril que se consume, solo hay una producción de medio barril. Entonces, no tenemos un escenario tangible de lo que esto conllevaría, como otros países que ya están estudiando esta relación de oferta y demanda de su petróleo. Esto nos conllevaría también a pensar en otras alternativas. Otras alternativas, por ejemplo, le comentaba que el 85% de la población en México se mueve a través del transporte público. Ni siquiera tenemos pensado un sistema de transporte público eficaz para abastecer todo este tipo de cuestiones. Por ejemplo, en Brasil el 85% de los vehículos de combustión interna ya son vehículos de combustión llamados flexifuel, que esto es unos tipos de combustibles que usan los dos, tanto etanol como gasolina. ¿Esto qué quiere decir? Reduce la contaminación en el ambiente, reduce el CO2, aparte que hace más efectivo y no recarga tanto en un recurso como es el petróleo. Habiendo otras alternativas, tendríamos que ver también por ese lado. Tenemos que ser un país previsor, tenemos que empezar a ver qué hay más allá del petróleo, porque no podemos depender tanto de un recurso que es no renovable, pues sabiendo que el petróleo está contado, sabiendo que el petróleo no va a estar ahí para siempre. Tenemos que empezar a planear eso para el futuro y las generaciones futuras. Sí, y como tú dices, pero sin embargo, aparte del futuro, podemos voltear en el mismo presente a ver casos tan exitosos como el petróleo en Canadá. Precisamente el petróleo en Canadá es un caso de éxito. ¿Por qué? Pues porque a mucha de la gente puntualmente les llega un cheque por las utilidades, cosa que aquí en México es bueno, pues es como quien dice un sueño guajiro, ¿no? Sin embargo, tenemos que ver que los canadienses han tomado la industria del petróleo como eso, como precisamente una industria, y eso es lo que en determinado momento pues ha hecho que sean un país más pujante, quiera lo que no. De hecho, en Canadá, con el excedente petrolero, en lugar de, pues, no sé, utilizar para otra cosa, han creado un fondo, y ese fondo pues lo hicieron para prevenir el día en que el petróleo ya no les dé ingresos, pues de ahí se pueden apoyar. Igual también decidieron acelerarlo para pagar la deuda pública, y en este mismo año ya tienen pagada su deuda, o sea, están como que viendo a futuro, cosa que nos falta en México, porque nosotros, pues si bien lo dice el dicho, dejamos todo para mañana. Y es muy cierto, porque nunca nos ponemos a pensar en lo que puede pasar en un tiempo, en algunos años, o qué consecuencias puede traer el no tener una cultura de la previsión. Así es. No cabe también es notable mencionar que no solamente es el petróleo, sino la refinación del producto bruto. En este caso nos atrae a un tema muy importante como es el combustible, gasolina y diésel, que es de suma importancia dentro de una economía en un país, puesto que si sube esto en un país, es efecto dominó, te sube los costos de todo lo demás, porque todo el gasto extra de gasolina o que se va a pagar de más va para el consumidor, y el consumidor pues tiene que pagar más por un producto. Es muy importante y cabe señalar que México, hablando ya precisamente de ese tema, de las divisas, de lo que es la exportación e importación,
es prácticamente, tenemos una pérdida porque es más lo que importamos que lo que exportamos, y desgraciadamente es mucho más caro nuestra importación, porque nosotros exportamos el producto bruto, el petróleo crudo, sin refinarlo, lo vendemos barato. Nosotros lo compramos ya refinado en gasolina, diésel o en combustible a un precio mucho más exorbitante. Ahorita en el 2010 del consumo nacional de gasolina que tenemos, el 42% es importado. Y ahorita con la nueva creación de la refinería que se está haciendo en Tula, independientemente de esa creación y actualizando o modernizando las que ya existen, se prevé que para el 2023 aproximadamente esa importación, en vez de que se reduzca, va a aumentar hasta un 53%. Entonces, desde ahorita ya están prendidos los focos rojos, en el sentido de que las medidas que nosotros o que el gobierno está tomando para este tipo de situaciones son insuficientes. Desgraciadamente, no sé qué es lo que espere el gobierno o qué es lo que tenga que pasar para poder tomar esos datos tan importantes en consideración. O sea, qué es lo que necesita el gobierno para despertar de ese letargo, o no para despertar, sino para dejar de un lado los intereses políticos y darse cuenta realmente de la necesidad de la ciudadanía, y dejar a un lado, tal vez hasta, es muy triste decirlo, pero de conveniencia propia, por llenarse sus bolsillos para beneficiar a ciertas actividades o a ciertas empresas. Es un rezago que debemos de tomar en cuenta. Son cosas que no podemos dejar al aire libre. ¿Hasta qué grado vamos a llegar? Dios tiene mucha razón, el petróleo efectivamente no es un producto renovable, pero si lo tenemos ahorita hay que aprovecharlo al máximo. No tenemos la necesidad de que acabarnos algo, y ahora sí, como lo clásico que dicen, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, y decirnos, cómo fuimos tontos, tuvimos esa riqueza y no la subimos a aprovechar al máximo. Entonces hay que ponernos las pilas sin olvidarnos de las energías alternativas, tomando en consideración también eso, que trabajen a la par. O sea, no veo la necesidad de que esté peleado Pemex con otra energía alternativa. Puede abrir o expandir su industria energética, no solamente al petróleo. Tal vez inició como petróleo, pero ¿por qué no expandirla hacia otro tipo de energía como geotérmica o eólica? Hablando de eso, los diputados de la legislatura pasada propusieron una ley de biocombustible. Obligando que el petróleo, que la gasolina tenía que contener etanol, pero Pemex salió diciendo que no había presupuesto para esto. Entonces yo creo que lo que digo es de suma importancia jerarquizar los problemas que está enfrentando Pemex para saber cómo atacarlos. Primero, antes de pensar en energías alternativas, tenemos que pensar en la reforma fiscal que tenemos que hacer de fondo a Pemex para así poder pensar en otros planes. Primero hay que ver qué es el objetivo de Pemex. Si el objetivo de Pemex es el beneficio para la mayoría de la población, entonces de ahí tenemos que partir para poder hacer una reforma de fondo que toque estos temas y que sea accesible el petróleo mexicano para los mexicanos. Que los mexicanos vean este crecimiento, que se reditúe en sus bolsillos el desarrollo de Pemex, no que lo vean como un tesoro nacional que está ahí solamente. Entonces, en conclusión, podemos determinar que nos hacen falta reformas legales que otorguen seguridad jurídica a todos aquellos involucrados en la industria petrolera. Nos hace falta, aparte como Estado, tener una visión de negocios de lo que es el petróleo, y sobre todo plantearnos una visión a futuro de lo que podemos hacer, y sobre todo de cuánto nos podemos beneficiar al respecto. Ok, yo pienso que hasta ahorita el tema está acotado. Vamos a pasar al siguiente tema, que